Bueno, muy bien. Hoy vamos a hablar de lo que es enfermedad de Parkinson, que es quizás una de las enfermedades más frecuentes dentro de lo que es el extrapiramidalismo, el síndrome extrapiramidal, ¿sí? Que cursa con una rigidez muy importante. Una de las principales causas es la enfermedad de Parkinson. Esta rigidez es porque aumenta todo lo que es el tono colinérgico cuando se pierde la inhibición por parte de la dopamina. ¿Mm? Y Parkinson justamente es una enfermedad que se da por déficit de dopamina. Entonces, la definimos como una enfermedad neurodegenerativa, progresiva, hipoquinética, porque a pesar de tener tanto movimiento, en realidad es una enfermedad de poco movimiento y se manifiesta como síndrome extrapiramidal, es decir, el paciente queda rígido, duro. ¿Mm? La causa no se conoce, pero sí se sabe la fisiopatología o por qué se produce este, este síndrome extrapiramidal. Se produce justamente porque aumenta todo lo que es el tono colinérgico cuando se pierde la inhibición que ejerce la dopamina sobre el sistema nervioso central. Y se pierde esta inhibición dopaminérgica porque se destruye la sustancia nigra, que es la que tiene las neuronas que fabrican dopamina. Ahora, ¿por qué se destruye? No se sabe. Una de las teorías, justamente porque a veces cuando se han hecho autopsias y se han hecho autopsias de cerebros de personas con Parkinson, sería porque hay una acumulación de proteínas anómalas, creo que se llama alfa-sinucleína, algo así se llama, la proteína anómala que se deposita en el citoplasma de las neuronas. Y esto da esos cuerpos de inclusión que se los conocen como cuerpos de Lewy o Lewy, como lo quieran llamar, en honor al médico Lewy que fue el que los descubrió, ¿no? Ahora, en realidad, ¿por qué se destruyen? Esa causa no se conoce, así que tiene etiología desconocida, a pesar de que conocemos el mecanismo de acción o la fisiopatología de la enfermedad de Parkinson. Por lo general aparecen personas de 65 años, más o menos en adelante, pero entre 50 y 60 años es cuando empiezan los pródromos, que son los signos anteriores a que aparezca la enfermedad, francamente. Y un ejemplo era Michael Fox, el actor de Volver al Futuro, que tuvo Parkinson siendo muy jovencito. Hay un Parkinson de inicio precoz, que es en pacientes de 40 años o menos, que es bastante raro, pero bueno, se puede dar. Y este tema de los pródromos son un conjunto de características o de signos o síntomas que incluyen algunos muy difusos o muy inespecíficos, como puede ser el malestar general. El malestar general uno lo puede tener por cualquier cosa, y otros son más específicos como la micrografía. La micrografía es que empieza a escribir cada vez en letrita más chiquitita. Una persona que tenía una letra normal y cada vez hace una letra más pequeñita. También el tono de voz empieza a bajar. Una persona que habla normal y que empieza a bajar, cada vez habla más bajito y no se le escucha nada. Entonces, bueno, esa es otra característica. La pérdida del olfato también, o alteración del olfato, es una característica de Parkinson. Y la irritación o la depresión, que puede ser por muchas razones, también se puede llegar a ver como un pródromo del Parkinson. Pronóstico: es una enfermedad que no tiene cura, no tiene pronóstico favorable porque es degenerativa. Lo que sí podemos decir es que es una enfermedad muy lenta, de progresión muy, muy lenta. Y al final los pacientes terminan muriendo muchas veces de viejitos o por complicaciones con la postración, pero no es que mueren en sí por la enfermedad de Parkinson. Algunos van a desarrollar demencia, la demencia por cuerpos de Lewy. Otros, bueno, van a tener distintas complicaciones justamente en la última etapa o estadio, que es el quinto. Vamos a ver que tiene 5 etapas, donde ya están en una silla de ruedas y quedan en posición fetal y no pueden valerse por sí mismos. Bueno, en sí, clínicamente, enfermedad de Parkinson es muy rica en todo lo que es su semiología, todo lo que son signos y síntomas. Son muy, muy, muy floridos, digamos, toda la clínica del paciente con Parkinson.
Por supuesto que vamos a tener distintos síntomas a medida que tengamos la primera etapa, segunda, tercera, cuarta, quinta, pero en general hay 3 o 4 que son los más destacados o los síntomas cardinales. Entre ellos tenemos la rigidez, que se conoce como fenómeno de rueda dentada. La rigidez del Parkinson descompone los movimientos, ¿sí?, en segmentos. Yo, por ejemplo, si quiero que el paciente flexione y extienda el brazo, no lo puede hacer de manera continua. Lo va a hacer en movimientos cortitos, como si fuera por segmentos. ¿Mm? También tienen este famoso temblor de reposo, que empieza primero en una mano y después se va a hacer bilateral. Y que uno va a ver que es como que cuentan monedas, se llama cuenta monedas o rolido de píldoras, como si estuvieran rodando una pildorita en la mano. Pero bueno, ese temblor en reposo, que a veces puede ser intencional también, es característico de Parkinson. También hay temblor de reposo en otras enfermedades, pero bueno, en Parkinson suele ser bastante típico. Y la bradicinesia, que es la lentitud en los movimientos. Hacen movimientos muy, muy lentos. Vamos a ver lo que es la marcha festinante o marcha parkinsoniana, la vamos a ver con un videíto porque es muy típica y tiene mucha inestabilidad postural, tiene mucho problema de equilibrio. Por lo general el tronco se tira para adelante o hay lateropulsión para adelante y para un costado y suelen tener problemas para comenzar los movimientos y para detenerlos, por eso es que se caen tanto. Otros signos y síntomas que vamos a ver y semiología general del paciente es que van a tener la mirada fija hacia adelante, ¿sí? Y no parpadean casi, mirada fija hacia adelante, no pueden elevar la mirada, van a tener esta cara de póker sin mímica, se llama facies de póker o cara de póker por la hiponimia. Puede ser que la piel sea como lustrosa, como de pomada, oleosa, el pelo grasoso puede ser también que tengan. Esta postura encorvada de estar tirados hacia adelante. Pueden tener nicturia y pueden tener estreñimiento, la pérdida del olfato, todo lo que es delirios, demencia, psicosis ya es en la última etapa. Bueno, ahora lo de pasitos cortos arrastrando los pies, ahora vamos a ver bien cómo es la marcha. Y hay una detención involuntaria cada vez que pasan por el marco de una puerta y tienden a agarrarse del marco y esto se llama signo del marco. Vamos a ver entonces un poquito algunos de ellos. Clínica típica de Parkinson, temblor en reposo y rigidez de tipo rueda dentada. Temblor en reposo, algunos pacientes también presentan temblor intencional. Intencional es cuando yo quiero agarrar algo, quiero agarrar un vaso o algo y me empieza a temblar la mano. Pero en general suele ser un temblor que comienza unilateralmente y con los años se hace bilateral. El signo del bolsillo. El signo del bolsillo es justamente debido al temblor de las manos, ¿sí?, que entonces la esconden en el bolsillo para no mostrar que tienen ese temblor. Por supuesto, primero es unilateral porque le empieza a pasar en una mano y después se meten las dos manos en el bolsillo ya cuando le tiemblan las dos manos. Eso se llama signo del bolsillo, justamente. La rigidez habíamos explicado que era por el aumento del tono colinérgico cuando se pierde la inhibición de la dopamina sobre el sistema nervioso central. Y es una rigidez que se descompone en segmentos, en rueda dentada. Eso es típico del extrapiramidalismo parkinsoniano. En la fase de jugador de póker, ya lo dijimos recién, era una fase inexpresiva, sin mímica, ¿sí?, con los ojos fijos, que no parpadea. El signo de la almohada invisible es porque cuando se va a acostar, ¿sí?, la cabeza no llega a tocar la almohada o el colchón por la rigidez de la nuca, de los músculos de la nuca. Entonces es como si tuviera un almohadón o una almohada invisible. Bien, el signo del marco era lo que dije recién, cuando va caminando y pasa por una puerta, tienden a agarrarse de la puerta, de los marcos de las puertas, se llama signo del marco. Y el signo de la rueda dentada que hablamos recién cuando explicamos lo del extrapiramidalismo, de la rigidez, ¿sí?, que va venciendo por segmentos o por etapas. Bien, acá tenemos el videíto de lo que es la marcha festinante o marcha parkinsoniana.
Este no es un paciente, es un profesor universitario que muestra cómo es la marcha. Entonces, le cuesta arrancar el movimiento y da pasitos muy cortos, por lo general arrastrándolo, con el tronco tirado hacia adelante, puede tener cierta lateropulsión, ven que las manos tiemblan, ¿sí? Cuando tiene que girar, lo hace en bloque o en pivote, como si fuera una estatua que va rotando en el lugar. ¿Mm? Ven que ahí va girando despacito y en el lugar, en pivote, y luego le cuesta iniciar de vuelta el movimiento y cuando arranca, bueno, arranca y empieza a caminar otra vez con los pasitos pequeños. ¿Mm? Muchas veces, así como les cuesta arrancar el movimiento, también les cuesta detenerse y es cuando se caen por la inercia. Muy bien, excelente el videíto del profesor. Bueno, ¿cómo diagnosticamos? Diagnosticamos principalmente con la clínica, pero también hay que tener en cuenta que al principio, en los primeros estadios o las primeras etapas, es difícil de diagnosticar por la similitud que tiene con otras enfermedades neuromusculares. Por ejemplo, con esclerosis múltiple, que también tiene ese temblor en reposo. Síntomas cardinales que habíamos visto: el temblor en reposo, ¿sí? Ya sea en manos o pies, la bradicinesia, que son los movimientos muy lentos, más de un lado primero que de los dos, luego se va a hacer bilateral, la rigidez de la hipertonía extrapiramidal, esa en rueda dentada, y la pérdida del equilibrio, que ya la vamos a ver en pacientes con Parkinson más avanzados, que por lo general o tienen que usar un andador para caminar, o tienen un bastón o un andador, o en silla de ruedas. Los antecedentes personales o familiares de Parkinson, la clínica y el examen neurológico exhaustivo es lo que nos va a dar el diagnóstico de Parkinson. La clínica es muy reveladora de enfermedad de Parkinson, ¿sí? Y en las imágenes podemos hacer resonancia, se puede hacer tomografía por emisión de positrones, que es el PET, y se puede hacer algo que se llama DAT scan, que es una tomografía que usa una sustancia de contraste que es absorbida por las neuronas que fabrican dopamina. Entonces interactúa con la dopamina y eso nos va a decir las áreas donde tenemos déficit de dopamina o que hay mayor destrucción de las neuronas. También podemos descartar Parkinson con estos 3 tips. Por ejemplo, no es Parkinson si la afectación de la rigidez o del temblor es solamente en las piernas. Si yo tengo todo el tronco para arriba y los brazos y etcétera, no lo tengo afectado por Parkinson, no lo tengo afectado, digamos, no tengo temblor en las manos, no tengo cara de póker, no tengo rigidez del tronco para arriba, entonces no es Parkinson. Si está afectado solamente las piernas, es cualquier otra cosa, pero no es Parkinson. Si se presentan los síntomas simultáneamente bilateral, es muy poco probable que sea Parkinson. Parkinson afecta primero un lado y después, con el correr de los años, se hace bilateral. Y si tiene una rápida progresión, tampoco es Parkinson. Parkinson normalmente demora muchos años. Dijimos que podían ser, qué sé yo, 15, 20 años, toda la progresión de la enfermedad hasta que queda postrado en una silla de ruedas. Si yo tengo un paciente que en menos de 5 años quedó postrado en una silla de ruedas, tampoco es Parkinson. Así que bueno, estos son datos que nos ayudan a confirmar o descartar. Y acá tenemos las etapas de la enfermedad que estábamos hablando recién. En la primera etapa nosotros vamos a tener síntomas leves, unilaterales, con cierta incapacidad muy general, principalmente en las manos, porque no puede agarrar algo, por ese tipo de cosas. Pero nada que le impida hacer su vida autónoma, diaria, normal. Segunda etapa, pueden aparecer síntomas, por ejemplo, si ya están afectadas las dos manos, que le dificulten algunas actividades diarias, las puede realizar, pero con dificultad. También se empieza a ver afectada la postura y la marcha, el equilibrio y la marcha, que empieza a aparecer la marcha parkinsoniana, pueden empezar a caminar con bastón. Son, digamos, afectaciones que dan una incapacidad, pero leve. En la tercera etapa ya vamos a ver la lentitud muy marcada de los movimientos y además muy marcada también la afectación del equilibrio
y ya le cuesta mucho hacer actividades diarias como vestirse o bañarse. Cuarta etapa, el paciente ya va a necesitar un andador para poder desplazarse, ya no puede caminar si no es con andador y va a necesitar ayuda para vestirse, para bañarse, ya no puede vivir solo, tiene que tener un acompañante que lo ayude. La quinta etapa ya es la última etapa, el paciente está confinado a una silla de ruedas, o queda postrado también. Va a requerir cuidados de enfermería y acá es donde pueden aparecer los delirios, las alucinaciones, la psicosis, las demencias, etc. Muy bien, ¿cómo lo tratamos? Bueno, dijimos que el problema estaba en el déficit de la dopamina, entonces se le pueden dar agonistas de dopamina, ¿sí? Que van a causar el efecto similar a lo que es la dopamina natural en el cerebro, como el pramipexol, el ropinirol y el parche transdérmico de rotigotina. Lo que se suele dar más son los inhibidores de la MAO-B y la levodopa, por supuesto. Los inhibidores de la MAO-B se dan para inhibir justamente esta enzima, la MAO-B, monoaminoxidasa, ¿sí? B, que es la que degrada la dopamina. Entonces la inhibimos y tenemos mayor persistencia de dopamina en el espacio sináptico. Entonces, dentro de los que son inhibidores de MAO-B, el que más se usa es la seleginina. También tienen la rasagilina, pero bueno, estos son los dos inhibidores que, digamos, están en el mercado. Selegilina, por lo menos, es lo que más se usa aquí en Argentina. Y esto sirve también para todo lo que son síntomas precoces leves. Ahora, lo que se da normalmente es la levodopa. La levodopa es una sustancia, es un fármaco que se convierte, una vez que atraviesa barrera hematoencefálica, se convierte en dopamina. Para evitar la conversión periférica en todo el resto del organismo, de levodopa a dopamina, se da junto con la carbidopa. La carbidopa evita que la levodopa se convierta en dopamina antes de llegar al cerebro. Cuando llegan al cerebro, la levodopa atraviesa barrera hematoencefálica, la carbidopa no atraviesa barrera hematoencefálica y entonces ahí sí, la levodopa se convierte en dopamina. Viene en cápsulas de liberación prolongada o cápsulas de liberación inmediata, o bien en unos comprimidos que son solubles, que por disolución se ponen debajo de la lengua y también se puede, digamos, esas son las tres presentaciones que se puede tomar el fármaco. Objetivos de tratamiento: controlar los síntomas y también minimizar todo lo que son caídas y los problemas de deglución que suelen tener las personas con Parkinson, porque a veces hacen neumonías aspirativas, todo este tipo de cosas por los problemas de deglución. Hay tratamientos alternativos, por supuesto, y complementarios, que ahora ya los vamos a ver más adelante. Complicaciones motoras de la enfermedad de Parkinson es que disminuye el efecto de la levodopa, a veces hay tolerancia, entonces hay que prolongar el efecto de la levodopa agregando seleginina es nounina, o entacapona. Y las discinesias o disquinesias, que son movimientos involuntarios, ¿sí? que ocurren y que son bastante molestos, eso se puede eliminar disminuyendo la dosis o la frecuencia de toma de la levodopa o también agregando amantadina. Los síntomas no motores, habíamos hablado un poquito antes, incluyen el estreñimiento, ¿sí? La depresión, que es muy común en los pacientes parkinsonianos que tengan depresión, y los trastornos del sueño. Todos estos, bueno, los vamos a tratar con los fármacos que sean necesarios. Y otros síntomas, ya habíamos hablado de alucinaciones, psicosis y la demencia por cuerpos de luz. Bueno, tratamientos alternativos que hay, principalmente lo que son las terapias complementarias y de apoyo o soporte, tenemos todo lo que es ejercicio periódico, con hacer yoga o salir a caminar, todo lo que puedan hacer de ejercicio. Fisioterapia, o sea, todo lo que es la parte kinésica, de kinesiología para los movimientos, también los masajes, acupuntura como algo alternativo, reeducación del lenguaje, la terapia del lenguaje para los problemas de la voz, recuerdan que bajaba la voz y cada vez se oía menos, o también para la deglución,
Esto con un buen fonoaudiólogo lo resuelve. El asesoramiento psicológico y los fármacos para la depresión, en el caso de los pacientes que cursen con mucha depresión, o bien con psicosis o delirios o alucinación. Hay un tipo de cirugía, ¿sí?, que se llama cirugía de estimulación cerebral profunda, donde se ponen pequeños electrodos en distintas partes del sistema nervioso del cerebro y además están conectados a un estimulador que por lo general está debajo de la clavícula, ¿sí?, se pone allí y que da pequeñas descargas eléctricas que ayudan a aliviar todo lo que son los movimientos anormales. Y otra cosa nueva es la bomba de dopamina que se suele colocar en el cuerpo, y esta bomba de dopamina va a ir pulsando, liberando de manera pulsátil un gel de dopamina para prolongar todo el tiempo de que el paciente está sin síntomas. ¿Mm? Pero bueno, son tratamientos alternativos. Sí es importante el tema de las terapias complementarias. Y por último, vamos a ver qué son los parkinsonismos, ¿no? Porque a veces cuando hablamos de Parkinson generalizamos y decimos que todo es Parkinson, que no está mal en realidad, porque clínicamente todo es Parkinson. Pero los parkinsonismos tienen exactamente la misma clínica que el Parkinson, que la enfermedad de Parkinson, con todo lo que dijimos antes, pero acá sí se conoce la causa. En el Parkinson no conocíamos la causa de la destrucción de la sustancia negra, y acá sí conocemos la causa que provoca todo este cuadro de parkinsonismo. Las más importantes son los parkinsonismos por aterosclerosis, que eso es típico de los pacientes añosos, tener aterosclerosis, y este es el típico Parkinson que vemos en personas que tienen 70, 80 años. Principalmente si han tenido antecedentes de algún ACV isquémico, porque entonces, o de enfermedad coronaria, ya sabemos que hay placas de ateroma tapando las arterias. Y el otro es el parkinsonismo por síndromes paraneoplásicos, en este caso paraneoplásicos neurológicos, el más frecuente de cáncer de pulmón. También tenemos, aparte, parkinsonismos por encefalitis, cuando hay encefalitis virales, parkinsonismo pugilístico, que es el de los boxeadores, que tantos golpes que reciben en la cabeza le genera pequeños infartos lacunares, ¿sí? Los parkinsonismos por drogas, drogas legales e ilegales, ¿sí? Dentro de las ilegales tenemos polvo de ángel, cocaína, éxtasis, ese tipo de drogas, y dentro de las drogas farmacológicas legales tenemos la reserpina, alfa-metildopa, litio, anfotericina B, bueno, hay un montón. Los neurolépticos es muy importante. El tema del haloperidol es muy importante porque el paciente puede quedar rígido, ¿sí?, con un extrapiramidalismo importante. Y tenemos también los tóxicos, ¿sí? Tóxicos, por ejemplo, con monóxido de carbono. Esto es bastante típico en los pacientes añosos en invierno, cuando tienen esas estufitas a queroseno o las pantallitas de gas y tienden a inhalar el monóxido de carbono. Hay otras intoxicaciones, como por ejemplo con cianuro, con manganeso, o bien algunas enfermedades raras, como la enfermedad de FARC, que tiene depósitos masivos de calcio en los ganglios basales, o la enfermedad de Wilson, que hace depósito de cobre tanto en los ganglios basales como en el hígado. Así que bueno, Parkinsonismo y Parkinson tienen exactamente la misma clínica. Parkinson tiene un inicio a edades más tempranas, 50, 60 años. Parkinsonismo se lo ve más en pacientes añosos, 70, 80 años. Y en el parkinsonismo conocemos la causa y en el Parkinson. Así que bueno, acá terminamos. Esta es toda la clase de Parkinson. Espero que les haya servido, les haya gustado. Y cualquier pregunta me la hacen por acá, por el chat o por en WhatsApp. Bueno, me alegro, me dicen que les gustó, bárbaro. Bueno, yo ahora subo el videíto y les paso el link en un ratito. Gracias.